Continuamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Esta es la última conversación del día en el 103.3 de la ciudad de Santiago, en tele13radio.cl, en la aplicación para móviles. Todas cosas que Quique Mujica maneja a la perfección. De hecho, tiene en su teléfono la app, es como la primera. Y estoy todo el día metido en ChatGPT ahora. Me ayuda a cocinar. ChatGPT no es de nosotros, estoy hablando de la app de Tele 13 Radio. Sí, no, pero... Él quiere hablar de ChatGPT. Claro. Le puse hasta nombre. ChatGPT le pertenece a una corporación gigantesca llamada Microsoft. Bueno, inversionista, digamos. En rigor verdad. pertenece a una empresa llamada OpenAI. Oye, pero es salvaje. 20 lucas. ¿Qué querés que te lo regalen? Eso quería. Josefina Arauz y Ascanio Cavallo son siendo testigos del canje que están pretendiendo hacer al aire. Ya conseguí antena y matrícula el fin de semana pasado. Oye, a propósito, esto es porque la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, como dice Janet Jara. Claro. Puede ser la causa del malestar ciudadano que se expresó hace 6 años, el 18 de octubre, que es el tema que nos propone Ascanio Cavallo. Sí, en la encuesta Criteria de ayer viene una pregunta si considera positivo o negativo el efecto que tuvo el estallido. Impactante. En julio del 2020, el 60 y tanto consideraba que era muy positivo los efectos del estallido, y el 30 y tanto muy negativo y negativo. Hoy es totalmente la inversa. El 70 y tanto cree que es muy negativo el efecto. Incluso lo ponen como razón del aumento de la violencia, el crimen organizado, al estallido, y el 30 y tanto todavía lo considera positivo, muy positivo. En sí coinciden mucho en que las demandas que se enarbolaron en ese momento, que no sé cuáles son además, habían como 1.200. No más TAC. Claro, No más TAC, pensiones. siguen sin solución. Eso es más o menos. Rojas Vade quería salud. Rojas Vade quería salud. Pero esa Claro. es como la segunda, cuantitativamente hablando. ¿Cuál? La de salud. Pensiones Sí, la primera. sí, porque lo que hay, Era lo único que hay, pensiones. lo único que hay es gente que con todos los carteles. Bueno, claro. Eso. Sí. que con Y todo eso lo- es pensiones. Pensiones, sí, y por después mi salud. abuelito. Estoy aquí Sí. por mi abuelito. Sí. Y tercera, educación. Y Constitución por ninguna parte. No, Constitución no aparece. No. Esa es. Salud Salió al del Maule. mango. Y el TAC. No más ¿Recuerdas? TAC, sí, pues, El Ese TAC. sí como era dice muy José fuerte. Firador, no más TAC. Sí. El TAC, pero el TAC es una alianza específica entre camioneros y taxistas. Sí. Claro. Sí, Y algunos automovilistas que se organizaron. Esa era No la más derecha Que le del gusta andar estallido. sin Era TAC. esa. Claro, la derecha, exactamente. Pero estaban todos unidos. Sí, Estados Unidos. Sabía que Por ejemplo, la gente de No Más TAC, ¿por quién vota? votan por casa. París, Kaiser. sí. Yo creo que O por París. París, sí. Yo creo que por París, sí. Sí. Pero bueno, el 18 de octubre. Y bien impactante, la fuente alemana duró menos de 24 horas sin rayados. Menos de 24 horas. Oye, cortito. La fuente alemana, la fuente La Real. monumento. El monumento. Sí. Sí, Claro. lo entregaron el viernes. Hoy día entrevistamos a José Antonio Cas con la Consuelo Saavedra en Radio 3CC y Cas nos dijo que el tipo que hizo eso y todos los que hagan eso van a dejar de recibir cualquier beneficio social. Esa va a ser su medida. Tiene que encontrarlo primero. Tiene que encontrarlo. Efectivamente. Pero acuérdate que al Torón, el profesor tonto ese que rayó la iglesia de San Pero Francisco, no lo es pillaron. tonto, estaba en un momento malo. No, Quique. aquí momento malo, bruto más grande ese. Sí, en verdad, sí. No, contento con los torniquetes, se No hay, pone a rayar. no hay ningún momento que justifique. El mito que existe, que lo pusieron en la cárcel con Pero, puta. Ramiro. Hernández no eran buenas. Estáis locos, es un mito. Es el mito. ¿Pero es que está en la cárcel de alta seguridad el profesor? Sí. ¿Con Mauricio Hernández no Es eran buenas? que habían cometido un error, lo habían puesto con él y se había Por equivocación. radicalizado. Pero creo que la revista Sábado tenía un perfil. Sí. Post cárcel del profesor. Ya, dicho eso, saludo al profesor. En fin, todos tenemos un día de furia en la vida. No, Ascanio Cavallo. pero fíjate que no es una cuestión baladí. A ver. No se la tomen tan a la ligera. No. Yo creo que una de las cosas que ha permitido ir calibrando de a poco, digamos, nos hemos demorado mucho, ¿eh? Pero ir calibrando lo que realmente fue el 18 de octubre es nuestro conocimiento actual de las biografías de los personajes que aparecieron entonces. Buen punto. No sabíamos nada, mientras ocurrían las cosas, no sabíamos nada de la tía Pikachu, Y Rojas Vaya. ni de Rojas Vade. Claro. No sabíamos del joven que dijo que había una estación de tortura en la Plaza Baquedano. Sí, Ahora claro. sabemos. Joven que fue detenido por robarse la plata de la TAM. ¿Te fijas? ¿De la qué? Sabemos. Se hizo un robo en la TAM, trabajaba ahí y se robó la ¿En la plata. TAM, en la linera? ¿Sí? Sí. Como el 2021, 22 fue después, Tiene ¿no? prontuario ahora.
No sabíamos de los muchos que presentaron querellas contra carabineros, contra las fuerzas policiales, entre otros la candidata presidencial. El que mencionabas tú de Kaiser. Bueno, lo de Kaiser, lo no del el incendio, candidato, lo del incendio de la fábrica De la fábrica. Kaiser. Impresionante. Estaba al lado, hay una nota de Pablo Basadre imperdible en la segunda del viernes, que es impresionante, porque un informe de 500 páginas de la PDI que descubre a 2 testigos que ya no son falsos, no son mentirosos, son reales, realmente son contumaces en la mentira, una cosa impresionante. Claro. Impresionante. Y porque estaba enojado porque era bombero y lo habían tratado Lo mal. habían tratado mal, y otro que estaba enojado porque los carabineros habían tenido un incidente con carabineros en la calle. No, es una cosa increíble. Y además lo más increíble de todo es que, como somos testigos, contamos a menudo con el Quique, altas autoridades del país le dieron Paulo a esas Eso es lo versiones. más Eso nos mostraron los impresionante videos en de el todo. teléfono. Videos que eran de Ucrania. Pero yo no sé cuántas veces les tocó a ustedes que los atajara la primera línea. A mí me pararon por lo menos un par de veces y, digamos, no puedo decir nada que no sea una ofensa penal. ¿Y qué te decían? Al Cosas aire. como, cuenta la verdad de la historia No oculta. sé, uno me dijo, ¿qué opina de la primera línea? Ah, ya, pero Estaba una haciendo un pregunta test, ¿Ya? digamos, no, estaba profunda. testeando. ¿Pero te había cachado qué le o dijiste? era una cosa anónima? había como en la noche. no. Ya. Y además el peregrino la pregunta, porque dice, no, son todas unas bostas de personas. Claro. No, yo ahí Eso, digo que me parece muy bien, pues, nomás. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no sabía. Soy turista, no sé nada. Creo que dije algo así, pero no es algo que No. se haya prolongado mucho tampoco para Pero da de miedo. largo. Oye, los que andaban también, los que le han sacado ahora, hasta los ciclistas. Sí, pues, Andaban en bueno. estado Así de es. locura, Es verdad. pero de locura. No se podía avanzar. Los ciclistas tenían un antecedente en el movimiento de los ciclistas Los furiosos. furiosos Sí, ciclistas, Eran claro, bastante agresivos en ciertas ocasiones también. Mm. O sea, lo que quiero decir es que hoy día tenemos un poco más de conocimiento. Lo que no tenemos, y probablemente no vamos a tener, como dijo Carolina Toá en París, ¿verdad? Es la idea de un gran complot para todo. Claro, ¿No es una cierto? sola cosa Claro. centralizada. La tesis ¿no? de ella es buena en eso, que dice que es como una sucesión de hechos que se van concatenando. No proporciona el dato exacto de cómo se concatena uno con otro, que sería bueno. No creo que lo tenga, pero habría sido muy bueno tener esa idea, ¿no? De qué contagia a qué. Ahora, eso termina contagiando a la sociedad entera, porque las cosas que hizo el Congreso son inenarrables, ¿no? Inenarrables. Las declaraciones que se hicieron en todo ese periodo. Y yo diría que incluso la conducta del gobierno. ¿No? Sí, No en todos sus campos, pero sí, pues primero la guerra interna en el gobierno, cuando tiene declarada la guerra externa y están todos peleando entre sí, los ministros, ¿verdad? Sobre qué es lo que hay que hacer. Los Dividido. halcones y las palomas. Hoy se cumplen 6 años de la declaración de un enemigo poderoso. Claro. Ese fue ese Esa fue domingo. la tesis que le vozaron a Piñera Mm. desde el propio gobierno, avalado supuestamente por información de inteligencia militar. Y ahí sale lo de la guerra, porque se pensaba en ese momento que esto era provocado desde afuera, desde Venezuela y desde Cuba. Ahora está todo bien descuadrado. En el Fíjate, mejor bueno, sentido de la Alfredo palabra. hoy día dijo que él había estado Que había estado detonado un rato. detonado un rato. Alfredo Llorente, una persona, Hoy día en la dijo mañana, también, sí. debo reconocer que estuve nublado un rato. Claro, y que eso le impedía aquilatar todas las cosas Claro. y soslayaba las cosas más extemporáneas o abyectas, digamos. Dentro de lo descuadrado que estaba todo es que al día siguiente de la declaración, el general, que era el jefe de zona, ¿no? Es el Sí. actual comandante en jefe. Que el actual comandante en jefe dice, yo no estoy en guerra con nadie, que en cualquier momento de normalidad hubiera sido tomado como un acto de insubordinación. ¿o no? Impensable, no ocurre Impensable. algo así. Sí. Sí, además no se entiende nada. Decía el presidente Piñera que al día siguiente se fue a disculpar. Pero si es así, una disculpa privada no equivale a, no compensa una declaración pública. ¿no? Y agrava el hecho más que Más bien, lo aminora. más bien. Mm. Igual Más es bien, pero yo creo que ahí estaba el ejército también en una posición muy difícil. no de locura institucional como ocurrió en otros casos, pero sí de... No, locura institucional ya tuvimos ya. Ya tuvimos. Sí. Pero sí quizás captando una sensación de
de anarquía, o sea, en el sentido de un gobierno, no lo digo para justificarlo, ¿no? Pero de un gobierno demasiado debilitado, ¿no? O sea, me imagino que el dilema del general era algo así como, acá se pueden empeorar demasiado las cosas, ¿no? Entonces vamos a y bajarle por un eso poco le la bajó tensión. la tensión y la bajó. Sí, lo que pasa es que eso también, todo esto es muy revelador porque uno lee la frase hoy día de Piñera, además en el contexto de un discurso más grande, se saca una cuña nomás, pero es más grande y puede ser una opinión, uno la puede evaluar como una opinión muy parcial, ¿cierto? Muy incompleta, insuficiente, más movida por el temor, pero tampoco era tan brutal lo que él estaba diciendo, No. digamos. Menos ese día. Claro, Ese con día lo que había sido pasado. el día más violento de todos. Hasta ese momento había sido el día por Así lejos es. el más Entonces violento. habla también del ánimo como ciudadano, ¿no? O sea, Piñera estaba apostando a que la gente iba a estar endurecida para ese día también. Y no lo estaba, porque No. la gente se enfureció bien transversalmente, ¿no? Oye, pero después de leer el libro de Sergio Mico y hablar con él, Ah, sí, muy importante es eso. muy importante, baja cierta indignación con ciertos personajes por su actuar irresponsable que Mucha ya están indignación. haciendo los cuchos ahora, pero Sí. era otra persona, no sé, el centro de tortura. Por Sí. eso lo clave es cómo actúan los actores, a propósito de lo que tú Claro. dices de Carolina Toá, del efecto mariposa, que claro, parece que, o nunca vamos a saber, digamos, pero lo que se refuta es que sea algo centralizado y más bien son distintas cosas que se van sumando, pero ¿qué es lo que permite que se articulen como esta bomba de racimo? Yo creo que en parte, probablemente no lo único, pero en parte la predisposición de un grupo de actores determinante con poder, con influencia, que van permitiendo que estas cosas dispersas se junten, ¿no? En una sola cosa. A propósito de una policía que está abusando, que está matando en centro de torturas Baquedano, en las fábricas Kaiser, etcétera. Respecto del gobierno y la posibilidad de como tú dices, no un golpe de Estado, pero sí de aprovechar de destituir a un presidente que aparece bajo todas las perspectivas incapaz supuestamente de manejar la crisis, ¿cierto? O sea, hay una articulación en actores políticos de relevancia que permite que estos hechos caóticos dispersos también se junten como evidencia para presionar procesos. Oye, yo creo. guardé, mira, en el libro sale la diputada Carmen Hertz. La vía de los hechos. Lo grave es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó que en una parte de la estación Baquedano del metro está siendo utilizada como centro de detención ilegal, golpizas, torturas Beatriz a detenidos. Sánchez. Esto gravísimo. Carmen Hertz y Beatriz Sánchez nunca el INH confirmó. Eso sale en el Eso, libro. eso es mentira, nunca Eso es pasó mentira. claro. Y, nunca. y Carmen Hertz miente. En ese momento mentir era incendiar la pradera. Porque, Sí. o sea, un supuesto centro de tortura del PDI en un mall derivó en que ese mall lo quemaron. El vivo de Quilicura. Bueno, y lo que incendió la pradera en el caso del centro de torturas en la Plaza Baquedano es que hubo dos jueces que fueron a ver. Así es. Fue y que Urrutia. Urrutia. salieron diciendo que Entre había pie para darlo por bueno. O sea, Así es. Claro, porque pero ya que- uno, pero ya, son Carmen mentiras Hertz puede flagrantes. decir, ya, es que mire, lo que pasa es que es diputada de izquierda o del Partido Comunista. Pero un juez, dos jueces en este caso, Que sea personal. sí, po, Y Siguen que- siendo jueces. siguen. sigue siendo juez. Y para que haya un centro de tortura uno tiene que ver torturados, torturadores, No, instrumentos y para torturar. El joven que inventó esta historia, digamos, dice después de que no vio nada. Nicolás Luar se llama. Pero Nicolás, después sí. dijo Nicolás que no Luar. había visto nada, la declaración, Sí. no hay tal cosa. Que no había gente colgada porque él No. denuncia que había gente que estaba colgada las manos. Claro. Bueno, es parecido a lo de la fábrica Kaiser. Pues. Así es. Sí, la liviandad del lenguaje, ¿no? ¿Y qué decías tú del Parlamento, que en el Congreso también, las cosas que se hicieron? Claro, bueno, para empezar el homenaje a la El primera homenaje, línea. no, sí, Que qué es locura. una cosa inaudita. Oh, increíble. Pero, y más allá de eso, la cuestión institucional, la declaración de Jaime Quintana que dice que hay un parlamentarismo De De facto. de facto, digamos, ¿no? Yo con las cuestiones organizadas, yo creo que sí las hubo. ¿Eh? No, el metro, en fin. Creo que sí hubo episodios organizados. Pero me parece que estaban organizados para otro evento. Estaban organizados para o la COP Claro. o la APEC, O la APEC. que se hacían Eran en Santiago. noviembre, ¿o no? Algo así. Claro. Muy Eso era luego. un desastre. ¿eh? Dos momentos de lucimiento de Piñera. Soñaba, yo Sí. creo, el presidente con eso. Sí, po.
¿no? Y que Con tiene tener- sentido que hayan estado preparándose, ¿no? Porque o sea, venían. esos tipos sabían, ya habían descubierto con atentados anteriores que tú colapsas la red de metro con un par Claro. de estaciones. Claro. Si logras Claro. parar un par de estaciones, colapsa toda la red. ¿no? Eso lo sabían. Probablemente eso estaba Claro, y eso preparado. empieza a pasar como orgánicamente con los cabros sentados en los andenes. Claro. Que es Claro, lo que con es las el- evasiones con de las esa evasiones semana. Claro, y claro. sentarse en los andenes, que es lo que empiezan a hacer. Que ¿no? Los también días les anteriores. recomiendo un reportaje hace un tiempo atrás de Gianluca Parrini, Extraordinario. donde toda la cuentan razón. la historia de dos cabros que iniciaron esto y que se preguntan, oye, nosotros lo estábamos haciendo como para pasarlo bien, Claro. y ahora estudian ingeniería, estudian el otro no sé qué, y los otros del Nacional se sumaron porque no podían ser menos que la aplicación. O sea, bueno, iba a decir, todo muy adolescente. Bueno, eran adolescentes. Eran Eran. adolescentes, Sí, el problema sí. es que los que no eran Los adolescentes... que no eran es el adolescentes. problema. Estaba lleno Que de todos parecían adolescentes, adolescentes. La plaza italiana. Está lleno de Lleno. adolescentes. Y el Parlamento también. El Es Parlamento. bien impresionante. Mm. Ahora, el malestar ciudadano continúa. Yo creo que hay malestar también por lo de las cuentas de la luz. La gente no entiende lo que es la aplicación del doble IPC, probablemente ni sabe lo que es un algoritmo, ni entiende la fórmula, pero la gente lo que se le comunicó es lo que es correcto, que es que se cobró mal, más o menos por 116 millones de dólares, que es harta plata, en las cuentas de la luz de todos los chilenos. Que ya digamos, estaban Sí. caras. que ya habían subido un montón. Y a las que todavía les queda por subir, ojo. Ahora, individualmente, si hay devolución de ese dinero, va a ser poco. Poquito. Y va a Promedio- durar poco. Promedio, además. 17 Porque va a lucas. ser de una vez. Y entonces, y después luego al mes siguiente Claro. se suben de nuevo porque estamos devolviéndole Que le por dé- el congelamiento. Le digamos. debemos 800 millones de dólares a la empresa eléctrica. Todo. No, va a Eso ser fue todavía. otra gran mala idea del presidente también para el congelamiento estallido de tarifas. y después presidente de la Piñera. pandemia. Claro, las dos veces. A 2 veces. O sea, Sí, fueron 6 mil millones de dólares. congelar tarifas es como una lección antes de entrar a economía. Te va mal, te va a salir mal porque pasan estas Te va a cosas. salir Mario Marcel mal. lo dice ayer en en la entrevista del DF+. Mm. Marcel dice eso. Esto confirma que es una pésima idea congelar los precios. Claro, claro. No llega a ninguna parte. Pero bueno, es parte del malestar, digamos. O sea, y habla de, a propósito de esas decisiones que se tomaron entonces, era impensable otra cosa también. O sea, era un tipo de... Era o sea, eso fue algo que se recibió muy positivamente y de hecho fue demandado, ¿no? O sea, fueron momentos... digamos, en que hoy día sabemos que se tomaron decisiones muy nocivas, pero en el momento parecían como obvias, ¿no? Claro, y fueron que- aplaudidas por muchos. Porque siempre se pensaba que esa medida iba a morigerar las pasiones, pero al final Claro. la gente se transformó en una cuestión insaciable. Claro, y la... Pero les- esa es les pasaran un palo esa acá, es un- una vieja lección de la historia, Sí. es muy antigua. Sí. Sí, pues es de perogrullo. Tú no calmas a la gente con caramelo. Mm. No, Y con una Ahora- política un poco rendida, ¿no? Desorientada, Rendida. tratando de bajar cosas, digamos, incluidos los retiros previsionales y que tampoco tienen ninguna eficacia. La gente sigue enojada, no está saliendo a la calle y no va a apoyar de la misma manera que apoyó entonces el 18 de octubre porque ya vio lo que pasó, pero no está menos enojada o menos insatisfecha, como decías tú en tu columna, respecto de los malestares o las demandas ciudadanas no satisfechas. Ascanio. Ahora, yo creo que hay que preguntarse, fíjate, realmente si la palabra es malestar, ¿eh? o es algo más próximo al desquiciamiento, digamos, ¿no? de la sociedad completa, no de los que fueron a la Sí. Plaza Italia. O sea, si esto no significó uno de esos momentos de locura colectiva en que de pronto caen las sociedades, digamos, ¿no? Sin necesariamente un solo motivo, sino muchos, ¿no? Y que no necesariamente son malestar, también puede ser lo contrario, digamos, opulencia o, ¿verdad? O exceso de, como uno podría decir que fue poquito antes y en paralelo al 18 de octubre, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Sí, pues, tampoco Esa nadie no lo es una tenía. sociedad con demasiadas carencias, no con las mismas que tiene Chile. Claro. Tenía insatisfacciones de otro tipo. O sea, parte de esto porque le iban a subir la encina. imagínate. O sea, para claro. eso tienes que tener auto. ¿Ah? Claro, Esa es la lógico. condición para estar Claro. enojado por eso. Entonces, habría que elaborar un poco más esto. Bueno, ya hemos elaborado bastante, hay bastante bibliografía ya acumulada, ¿verdad? El aporte de Mico yo creo que es bien fundamental porque muestra una institución que debería ser
muy ponderada y muy equilibrada en sus decisiones, en su declaración y todo, completamente desquiciada. ¿No? Y que lo que busca es una cosa, que es que el director del instituto declare que hay violación sistemática de los derechos con todo lo que humanos. implica eso. Sí. Es una locura, digamos. Y con todo lo que implicaba eso. No, claro, la implicancia era más larga. Era tirarle 10 litros de encina al incendio. Es que el otro día Daniel Mansuy en Mesa Central en la mañana decía, lo señalaba como un momento histórico. O sea, si Sergio Mico, enfrentado a esa pregunta en la televisión, optaba por la otra opción, es decir, esto era sistemático. El camino es totalmente distinto. O sea, quizá en qué estamos. Sí. Claro. De verdad Sí, quizá en qué sí. estamos. Es bien notable como es el momento histórico ese. Claro, esos momentos que tienen mejor vejez que presente, cuando digan, bueno, ¿quién se comportó a la altura de las circunstancias? Pero Bueno, claro, pero cuando lo dijo quedó la grande. A la grande. Y desde el INDH, además. Hacerlo desde ahí, Claro. con lo que implicaba internamente, yo creo que fue de todas maneras algo determinante respecto del destino del gobierno también. O sea, el que se instalara esa tesis permitía justificarlo todo, digamos. O sea, en algún sentido ya la caía nomás. ¿Cómo se sostenía el gobierno de Sebastián Piñera a la luz de una prueba, de una afirmación, no prueba, de esa naturaleza? Claro, porque Mico lo dice el 3 de noviembre. Dice, no hay violación sistemática, el que lo diga tiene que probarlo. Es básicamente su frase. La primera acusación constitucional contra Piñera habría sido el 4 de noviembre. Claro. Si él dice lo contrario, ¿no? Claro. Así es. Sí, hay violación sistemática. Claro. No, es que eso conduce además a juicios internacionales, al tribunal Además, penal, sí, claro. no. Además. Todas esas cosas. Y Pero, a pero en la corta, Sí. No, y toda la izquierda que ya estaba, esa izquierda que ya estaba desquiciada, se hubiera desquiciado mucho más, ahora con razones. Todo el PC, imagínate Carmen Hertz después de escuchar Pero a Mico. esa es la tragedia, o sea, que es parte de la tragedia. ¿Qué estaba defendiendo esa izquierda en un momento de esa crisis? O sea, Sergio Mico desde el INDH termina convertido en una pieza fundamental de sostén del gobierno, De las instituciones. de las instituciones, ¿no? Del gobierno, en un lugar que debieron haber estado otros actores, ¿cierto? Y poderes del Estado, y que no supieron estar. O sea, ¿qué era Pero lo buena que pregunta. estaban defendiendo? ¿cuál era la fantasía? Que Caía cayera Piñera. La Sí, caída pues. del gobierno. Que caía Piñera y que había elecciones y que Sí. el siguiente gobierno iba a ser de izquierda. Pero, Y bien de izquierda. Pero es muy raro eso. O sea, digo, Bueno, todo fue raro ahí. pues. Ah, Ese fue todo siguiente raro, gobierno era un caos. claro. Un gobierno nacido de la destitución Uf. de Piñera era un caos. No quiero imaginar. Sí. No sé en qué estaríamos, pero sin duda era un caos. Y respecto al manejo también de la propia crisis en las calles, digamos, de la violencia por y del supuesto. desborde social también. digamos. ¿Sí, cachai? Imagínate la campaña presidencial en esas condiciones. No, claro. Bueno, pero ¿en qué terminó la Revolución Francesa? Terminó en Napoleón. Estamos con Josefina Arauz, con Ascanio Cavallo y con Quique Mujica haciendo Página 3. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Y con nuestros auspiciadores. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y recuerda, ahora tus apps y servicios favoritos los puedes pagar directamente en tu boleta WOM. Amazon Prime, YouTube Premium, GeForce Now y mucho más, todo en un solo lugar. WOM, nadie te da más. La Universidad Diego Portales ofrece una educación de excelencia con proyección internacional que aporta al debate público y a la cultura. La invitación es a formar parte de la generación que cambiará Chile. UDP, acreditada 6 años con excelencia. Más información en admisión.udp.cl. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas, porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso, son el seguro número 1 elegido por los chilenos. ¿Sabías que Samex, empresa logística en transporte de carga consolidada, tiene cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegando a 527 localidades a lo largo del país? Samex, carga con expertos. Página 13. ¡Éjale! Tom Petty. Esto se llama American Girl. Y Anita Rojas, nuestra productora, la eligió porque es la canción con la que termina. Hoy se me olvidó el nombre. Una batalla tras otra, que es la película de Paul Thomas Anderson, que termina con esta canción de. Una batalla tras otra es la historia básicamente de una cabra chica que raptan, ¿no?
una cabra chica secuestrada, que tampoco es tan chica, tiene como 16, Claro. 17. No es tan chico. Que claro, no Pero para Anita fue Traumante. es que la Anita se identificó. una marca en su vida. Dijo, a lo mejor es que la Anita produce el página 13 de cine de los bienes, donde Ascanio también tiene estas conversaciones. Entre el primer novio y esta película. No sé si queríamos llegar a tan lejos en la confesión. ¿Qué tiene que ver Tomás Bodano y Chenet? No tiene nada que ver, nada que ver, ni con la No sé película por qué ni con se nada. me- La película termina con American Girl, porque es la historia de una chica norteamericana. Un American Girl, efectivamente. Por eso, hoy, cuando Tom Petty hubiera cumplido 75 años, mira qué lindo, 65. 75 el bueno de Tom Petty, hubiera cumplido. Joven diría yo, ¿no? Joven, pues sí, pues. Para- Sí, pues es del 50, es de la generación de Stevie Wonder, es de esa generación, es 10 años después de los Beatles, 10 teniendo en años cuenta- después de los Rolling Stones. Ah, teniendo en cuenta eso, los muchos años que uno lo lleva oyendo. Pues es que gente joven, gente muy... Gente precoz. En 1992 Madonna publicó el disco Erótica y ahí se pudrió todo para la carrera de Madonna, yo encuentro. Claro. Sí. Como que de ahí en adelante ya tanto, Sí, ya sí, para sí, un poco. Además no era necesario. No era necesario. Antes había publicado el álbum, el libro Sex, ¿te acordáis? Claro. Sí. La gran polémica. Y antes la polémica con Living con Like a Prayer. Esto era como subrayar lo que ya está subrayado. Exacto, rizar el rizo, como decía Paula Molina. Amy Winehouse publicó su disco debut Frank el 20 de octubre del año 2003 y el legendario bajista de los Jaivas, Mario Mutis, nació en Viña del Mar el 20 de octubre de 1947. Para mayor abundamiento fue el accidente aéreo que terminó con la vida de Ronnie Van Sant y los hermanos Gaines, también el manager de todos, de Lynyrd Skynyrd, un accidente aéreo que fue en 1977. ¿Te acordás de esa película Con Air, con Nicolas Sí. Cage? Que son unos presos que van arriba de un avión Sí. Así es. y se ponen a cantar lo imbécil, se ponen a cantar Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Ujú. Entonces uno de los presos que no está loco, que el único lúcido, o sea, el que está loco, pero que el único lúcido dice, sí, es algo de paradojal que vayamos arriba de un avión cantando la canción de un grupo que terminó, o sea, que donde se murieron todos en un accidente aéreo. Igual es una paradoja loca. En fin, ya, se me acabaron los recuerdos de este 20 de octubre que compartimos con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz y con Quique Mujica. Gracias por el programa de hoy. Chao, que estén Que bien. Estén muy estén bien. bien. Quédense Chao, con nosotros chao. después de la pausa acá en Tele 13 Radio, la mejor música. Muchas gracias por estar ahí.